vez que yo les hablo, les presento una temática, ustedes toman el hilo y continúan siguiendo el tema. Y saben, sus preguntas reflejan un conocimiento amplísimo sobre cada tema, y eso es maravilloso. Entonces, lo que estoy haciendo con esta serie de Daniel, capítulo 8, especialmente el juicio investigador, el cuerno pequeño, el juicio investigador, los 2300 tardes y mañanas, estoy tratando, hermanos, de pulverizar, de desmoronar los ataques que nos han sido presentados a lo largo de los años como Iglesia Adventista a nuestra doctrina. Esos ataques han venido de afuera, algunos desde adentro, como han atacado principalmente a esta doctrina del juicio investigador, del santuario celestial. ¿Por qué? Porque es una doctrina importantísima, es una doctrina fundamental que si sacamos a la doctrina que tenemos de los 2300 tardes y mañanas del juicio investigador, nuestra iglesia, nuestro cuerpo doctrinal se desmorona y se echa abajo todo, se echa a perder la esperanza que tenemos, se echa a perder el origen que tenemos como iglesia adventista. Entonces, hermanos queridos, por eso es que es importante, con la Biblia solamente, demostrar que esta doctrina es bíblica 100%, a prueba de fuego, y que por más argumentaciones que se hayan inventado o se hayan levantado a lo largo de la historia, argumentaciones falsas, antojadizas, absurdas, en contra de este pilar fundamental de nuestra iglesia, que es la doctrina de las 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador, no va a caer este fundamento. Este fundamento es firme. Por eso ese es mi deseo y ese es el propósito que yo tengo con esta temática. No es mi intención ir explicando texto por texto el libro de Daniel ni del Apocalipsis. Los temas de este servidor van a ser mucho más fáciles comprendidos. Por eso es que mi intención no es explicar texto por texto, porque ya otros pastores lo han hecho y lo han hecho bien. Entonces sería redundar que yo comience a explicar texto por texto, aunque siempre hay variantes. No obstante, sería redundar. Entonces yo estoy tratando de desmoronar, de tumbar los argumentos que se han levantado a lo largo de la Iglesia Adventista en contra del juicio investigador, en contra de la doctrina del santuario. Vamos a orar en este momento para comprender el tema de hoy. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque me das el privilegio y las fuerzas para presentar tu palabra en estos momentos, para este fin de semana, para tus hijos que puedan ser reavivados, que puedan ser revitalizados mediante el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas un ancla segura, una firme verdad en la cual nuestra fe, Señor, se ha depositado y la cual no nos va a dejar en los tiempos más difíciles, porque habremos sentido esa seguridad de que hemos conocido y sabemos en quién hemos creído y sabemos que tu palabra, Señor, los fundamentos de nuestra fe son inamovibles. Gracias, Señor, por este privilegio enorme. Ahora, oh Dios, danos sabiduría para entender tu palabra y que pueda ser compartida, no solamente estudiada y leída y entendida por nuestros hermanos que escuchan estos temas, sino que puedan compartirlo, que podamos ser canales de tu verdad hacia otras personas que no te conocen. El mundo está sediento de tu verdad. Señor, por eso es que úsanos. De nada sirve que eso caiga en nuestros corazones, en nuestra mente y que lo tengamos en nosotros. Ahí va a morir tu verdad. No, Señor, de nada sirve, sino que tu verdad tiene que fluir a través de nuestros labios. Tu verdad tiene que correr a través de nuestras voces, Señor, hacia los demás que no te conocen. Úsanos en este momento, ábrenos el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Padre maravilloso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a estudiar en este momento acerca del cuerno pequeño. Vimos en el tema pasado, vimos la secuencia que existe del juicio antes de la segunda venida de Cristo. Vimos esa secuencia que es clave, que tenemos que saberla de memoria y tenemos que demostrarla usando el libro de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Usando esos tres capítulos demostramos que hay un juicio preadvenimiento o un juicio investigador, como se lo ha conocido durante la historia denominacional de nuestra iglesia. Entonces vemos allí el cuerno pequeño, juicio investigador y segunda venida de Cristo. Son tres eventos: cuerno pequeño primero, en segundo lugar el juicio investigador o el juicio preadvenimiento y luego la segunda venida de Cristo. Para que Dios te pueda otorgar la vida eterna, tiene que saber realmente Dios y los ángeles demostrarles que tú eres digno de ir al cielo.
No es salvación por obras. Cristo hace todo en nuestro corazón. Cristo, el Señor, nos transforma, nos va preparando día tras día para llevarnos a su reino celestial. Entonces los ángeles no saben, los habitantes del universo no saben si tú estás ya preparado. Por eso es que se hace un juicio para que nuestro Señor, nuestro abogado, demuestre ante el universo entero de que tal fulano, tal sutano está listo para ir al cielo. Para entender el juicio vamos a ir comprendiendo el cuerno pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerno pequeño, hermanos? Porque realmente el ataque que viene hacia el mensaje del santuario, hacia el mensaje del juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo, el ataque que antecede a esa doctrina nuestra es al cuerno pequeño. Hermanos, es como si estos teólogos, la mayoría de teólogos cristianos, de otras denominaciones cristianas, por no decir todos, ellos creen que el cuerno pequeño fue un rey Seleucida que vivió en el siglo II antes de Cristo, llamado Antíoco Epífanes. Estos teólogos creen eso, y todas las referencias de Daniel en cuanto al cuerno pequeño se lo atribuyen a Antíoco Epífanes y dicen: no, entonces es Antíoco Epífanes que vivió 2 siglos antes que Cristo venga en su primera venida. Entonces, ¿de qué están hablando los adventistas? ¿De qué cuerno pequeño? Entonces, han retirado, hermanos, sus ojos del papado para identificarlo como el cuerno pequeño, para mirarlo en un rey Seleucida, diminuto rey que ni siquiera fue un prominente rey poderoso. No, hermanos, pasó desapercibido en la historia. Solamente por algunos hechos que hizo en relación al pueblo judío, ya lo consideran como si fuera el cuerno pequeño. Y en este momento vamos a pulverizar esa enseñanza que trata de atacar, que trata de minar las bases de nuestra creencia en el juicio investigador preadvenimiento. Vamos a entender el cuerno pequeño. ¿Qué tiene que ver el cuerno pequeño? ¿Quién es el cuerno pequeño? Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repasito, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Daniel capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 son relatos locales, experiencias que sucedieron en el tiempo de Daniel. Por ejemplo, la alimentación en el capítulo 1. En el capítulo 3, la estatua de oro que levantó Nabucodonosor en la llanura de Durá. Vemos allí el sueño que tuvo Nabucodonosor del árbol. Vemos allí la caída de Babilonia con el rey Belsasar, etc. Son acontecimientos que sucedieron en el tiempo de Daniel. Pero el capítulo 2 de Daniel, que es el sueño de Nabucodonosor, y en el capítulo 7 y 8, que son las visiones que se dan de las 4 grandes bestias, del cuerno pequeño y del carnero y del macho cabrío en el capítulo 8, y del cuerno pequeño también nuevamente, son visiones que salen de la localidad de su cumplimiento, que del tiempo de Daniel salen, van a lo largo de la historia abarcando hasta el final del mundo. Vamos a entenderlo en estos momentos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las 4 grandes bestias que nos habla, hermanos. Daniel, ustedes saben, capítulo 7 nos habla de 4 grandes bestias. Ustedes saben ahí la historia. Vemos la primera bestia, el león con alas. Tenía alas de águila, dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso en pie sobre los pies a manera de hombre. Ese león, ustedes saben que fue Babilonia. La segunda bestia, un oso con 3 costillas entre sus dientes, en Daniel capítulo 7, versículo 5. Vemos también la tercera bestia que vio Daniel en su visión en el capítulo 7, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, en Daniel capítulo 7, versículo 6. Y en Daniel capítulo 7, versículo 7, vemos a una tremenda bestia espantosa, horripilante, que se levanta y hace lo que quiere, hermanos queridos, holla, desmenuza, hace lo que quiere en la tierra, y tiene 10 cuernos. Pero ahí no nos vamos a detener. La interpretación la da el mismo Daniel. Ustedes saben, estoy haciendo un repaso nada más, no es mi intención detenerme en esto. Las 4 grandes bestias, dice Daniel capítulo 7, versículo 17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes. El ángel está a su lado y le da la interpretación al profeta Daniel. En el capítulo 2 vemos también lo mismo. Miren, hay una comparación, ya la hicimos en el tema pasado, estamos haciendo un repaso nuevamente. Las 4 bestias de Daniel representan lo mismo que los 4 metales de Daniel capítulo 2. Al igual que los metales, las bestias representan a los reyes y a los reinos. Vemos ahí la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2 y el león al lado de Daniel 7 representan a Babilonia.
Vemos las fechas de su poderío y de su gobierno. El oso de Daniel 7 corresponde al pecho y brazos de plata de la estatua de Daniel 2, Medo-Persia. Vemos también allí las fechas del poderío Medo-Persa. Vemos la tercera bestia de Daniel capítulo 7 corresponde al vientre de bronce de la imagen de Daniel 2, Grecia. La cuarta bestia de Daniel 7 y las piernas de hierro de Daniel 2 representan al Imperio Romano. ¿Y qué representan los 10 cuernos que la cuarta bestia tiene en la cabeza? Sencillo, hermanos. Ustedes saben que el Imperio Romano fue absorbido, no fue conquistado por un quinto imperio mundial, fue absorbido por tribus bárbaras, tribus salvajes que fueron conquistando ciudad por ciudad del Imperio Romano, territorios del Imperio Romano, hasta el final que no quedó nada del Imperio Romano. Estos 10 cuernos, dice Daniel capítulo 7, versículo 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 cuernos de la cuarta bestia representan las 10 divisiones de Roma, al igual que en Daniel 2, el cuarto reino termina dividiéndose en los dedos de los pies. Esos 10 cuernos son bien conocidos, ustedes saben, por los estudiantes de profecías. Tenemos los francos, burgundios, alamanes, vándalos, suevos, visigodos, sajones, ostrogodos, lombardos, érulos. No es mi intención detenerme y explicar cada uno de ellos. Ya el pastor Joel Flores en la serie de Daniel que hemos puesto en nuestra página web. Entonces ahora vamos a ver Babilonia, el león con alas, ahí están las fechas. El león, ustedes saben, rey de las fieras, y el águila, reina de las aves, representan adecuadamente a Babilonia en la cumbre de su gloria. El león es fuerte, mientras que el águila es ágil y poderosa en su vuelo. Por eso Babilonia es representada por un león con alas de águila. El oso de la misma manera. Medo-Persia, la plata es inferior al oro, así también en algunos aspectos el oso es inferior al león. Que esté alzado más de un costado que del otro representa el poder de los persas sobre los medos. Las 3 costillas entre los dientes se refieren a las 3 más grandes conquistas de los medo-persas. Los 3 territorios que conquistó el oso, las 3 costillas que están entre sus dientes: Lidia, Egipto y Babilonia. También vemos al vientre de bronce, que es el leopardo, que es el imperio griego. El leopardo es el animal más veloz. La rapidez es enfatizada porque esta bestia tiene 4 alas de águila en sus espaldas. Las 4 cabezas representan la división del imperio entre los 4 generales principales de Alejandro Magno: Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Ahora viene Roma, el imperio romano, las piernas de hierro, según Daniel capítulo 2, y en Daniel 7 es una bestia espantosa. Quiero resaltar algo aquí. Después de Grecia viene el imperio romano. Quiero que se den cuenta porque es importantísima esta parte. Quiero que quede bien claro, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia que corrobora la profecía bíblica, que el imperio romano sucede, o sea, viene después, it's next to, es el siguiente del imperio griego. Al caer los griegos en el año 168 en la batalla de Pydna y Arbelas también, los romanos toman el poderío mundial, las piernas de hierro o la bestia espantosa de la cual habla capítulo 7 de Daniel. Daniel no encontró en el reino animal una bestia tan fiera y cruel para representar al imperio romano. Por eso la llamó simplemente la bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que tiene dientes de hierro y el mismo metal de las piernas de la imagen de Daniel. Miren, dientes de hierro, las piernas de hierro. Hay conexión, por supuesto. Todos los teólogos, aún los no adventistas, todos los teólogos cristianos en un 90% concuerdan con estas interpretaciones, pero llegan a la piedra de toque y ahí vamos a ver. Hasta aquí estamos de acuerdo todos. Ahora el periodo de los pies. Acuérdense que los pies son parte de hierro, parte de barro. Quiere decir que cuando el imperio romano fue subyugado por las 10 tribus bárbaras que ya mencionamos en el año 476 después de Cristo, continuó el imperio romano, pero ya no en la forma política. Había caído la Roma imperial, pero ahora surgió una Roma cristiana, una Roma religiosa. Y dominó el mundo más que lo que hizo el imperio romano.
Por eso es que el hierro continúa en los pies de barro con hierro, continúa hasta el fin, hasta que cae la roca. La bestia espantosa de Daniel capítulo 7 es una bestia que tenía 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeñito, pero seguía el cuerno pequeñito en la cabeza de la bestia. O sea, la bestia seguía dominando, pero ya de diferente forma, guiada y conducida por un cuerno pequeño, que era diferente y más poderoso, y se engrandeció hasta el cielo, este cuerno pequeño. Y tiró a 3 cuernos que estaban delante de él, y hablaba palabras contra el Altísimo, tenía boca como de hombre, y fue poderosísima, más que los imperios que le habían antecedido. El cuerno pequeño no es cualquier rey, hermanos, y a eso vamos. Esa es mi intención, que usted se dé cuenta que el cuerno pequeño no puede ser cualquier rey que duró 10 años, 15 años y listo. No, el cuerno pequeño es tan poderosísimo que es más importante que el león con alas, más importante que Medo-Persia, más importante que Grecia, incluso superior al imperio pagano de Roma. El cuerno pequeño no es cualquiera, es el más importante poder, según Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces vemos aquí, hoy el mundo entero está representado en los pies de la estatua y los cuernos de la cuarta bestia. Daniel 2 y Daniel 7 están comparados aquí. Ustedes lo van a ver en este cuadrito que estoy mostrando, hermanos queridos, para tener una idea, un repaso nada más de lo que constituye la base fundamental para entender mejor el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 2 hay 4 metales, en Daniel capítulo 7 son 4 bestias, y ahí está el reino en símbolo y el reino que significaba. En Daniel 2 era oro, Daniel 7 era un león, y ¿qué significaba el reino? Era Babilonia. Daniel 2 plata, Daniel 7 el símbolo es el oso, pero representaba a Medo-Persia. En Daniel 2 el símbolo es el bronce, en Daniel 7 el símbolo es el leopardo y el reino era Grecia. Daniel 2 el símbolo es hierro, en Daniel 7 el símbolo es una cuarta bestia. ¿Y qué significaba? Al imperio romano. En Daniel 2 el símbolo es el hierro y el barro. En Daniel 7 son los 10 cuernos. ¿Y qué significaba? Que de Roma se iban a levantar 10 reinos políticos. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ir entendiendo el cuerno pequeño, que todavía no hemos llegado al cuerno pequeño. Vamos a ir entendiendo aquí. Miren, hermanos, ¿qué pasó con Daniel luego de tener la visión? Miren, capítulo 7 de Daniel, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pregunté la verdad acerca de todo esto, me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El ángel vino a darle a conocer la interpretación de las cosas a Daniel. Y aquí viene el texto importantísimo y clave. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8 tiene 2 partes. Se compone de la visión que recibe Daniel desde el versículo 1 al 14. Es la visión. Daniel relata la visión. Aunque no sabe y no entiende lo que significa, él relata la visión. Pero a partir de los versículos 15 al 27, viene el ángel y le relata el significado de la visión que ha tenido en los primeros 14 versículos. Aunque no le llega a explicar la profecía de tiempo de los 2300 tardes y mañanas, pero le explica el resto, el cuerno pequeño, lo que hace, todos los primeros 13 versículos específicamente. Esas son las 2 partes del libro del capítulo 8 de Daniel. Ahora miren lo que dice el capítulo 8, versículos 15 al 16. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel no entendía, dice, pensando en la visión, procuraba comprenderla porque no la había entendido. ¿Ok? Pero ahora, sin embargo, hay una voz de hombre que le dice a Gabriel: hazle entender, enséñale a este la visión. Queridos hermanos, la profecía es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque nos enseña que hay un Dios que está al control de todo. Acabamos de ver ayer la toma del poder por el presidente Biden, el nuevo presidente. Un presidente se fue que estuvo gobernando los Estados Unidos durante los últimos 4 años. Y así, cada 4 años se define. Hay unas elecciones, ustedes saben. Y si se tiene que quedar, se queda hasta por 8 años, pero allí queda. Hay cambios.
Ahora usted dirá, pero ¿cómo? Uno sube y otro sube. Algunos prefieren este, otros prefieren al otro, etcétera, etcétera. Pero Dios está a control. ¿Tú crees eso? Podemos no entenderlo y puede haber mucha injusticia. Sin embargo, Dios está al control de todo. Daniel estaba confundido, pero Jesús le dijo a Gabriel, ve, haz entender a esa profecía. Hazle entender a Daniel lo que él no puede entender. Jesús está al tanto de tu confusión tal vez. Puede ser que estés confundido y digas, pastor, yo no entiendo, no comprendo. Voy al internet y veo diferentes interpretaciones, diferentes posiciones, diferentes enfoques acerca de la profecía. Pero yo quiero decirte que el Señor manda a sus hijos para hacerte entender. Así como un día el Señor me fue dando entendimiento para explicar, no solamente para mí, sino para explicar a los demás. Y créeme que te voy a decir algo. Hace más de 30 años yo comencé a explicar la profecía. Y aunque muchas cosas tenía algunas lagunas, me faltaban ciertas convicciones, comencé a explicar y fui entendiendo cada vez más. Y sigo aún entendiendo más cosas, porque las estoy explicando. La mejor manera de aprender es que usted comience a explicar lo poquito que conoce, comience a explicar a los demás el significado de la profecía. Pero sin olvidarnos que la profecía sin Cristo no tiene sentido. Y aquí vemos a Cristo diciéndole a Gabriel, anda, hazle entender. Y Cristo te va a ayudar, va a mandar a su Espíritu para hacerte entender, porque Él está interesado. El Señor está preocupado con tu comprensión de su palabra. El Señor quiere que tú comprendas su palabra, que tú estudies su palabra, que tú la entiendas, que no dejes tu comprensión de la Escritura a un ser humano, porque los seres humanos somos cambiantes, somos falibles, cometemos errores. El Señor quiere que tú comprendas su palabra. El Señor quiere que tú entiendas su mensaje. Y Él le manda a Gabriel. ¿Y qué hace Gabriel? Gabriel, hermanos, es el ángel más encumbrado del universo. Es el ángel más poderoso. No hay otro ser más poderoso que Gabriel, solo Dios. Dios está por encima de Gabriel. Pero Gabriel obedece. El ambiente del cielo es obediencia. El reino de Dios es obediencia. Gabriel obedeció de inmediato y fue a hacerle entender la visión a Daniel. No dijo Gabriel, no, ¿cómo alguien me va a mandar a mí? Yo soy aquí el más. Hermanos, si hay una de las cosas más difíciles de vencer en el ser humano es el orgullo, es el yo. No queremos que nadie nos exhorte, que nadie nos haga entender. No queremos que nadie nos aconseje y ese es el problema. Somos demasiado orgullosos. ¿Cómo va a ser que se ha creído tal fulano, tal sutano, tal perengano que me va a venir a enseñarme a mí? Decimos que ya tengo 50 años en la iglesia, que yo explico profecías, que yo soy el maestro aquí, que me va a venir a enseñar este fulano. Y por eso que hay separación entre los mismos ministros, en los hermanos, y hay grupitos aquí, grupitos allá. ¿Por qué? Por el orgullo, hermanos. No queremos perder, y la palabra de Dios no es para ganarle a nadie, es para entenderla con humildad y predicarla a un mundo que está pereciendo porque carece del conocimiento del mensaje de Dios. El mundo no sabe, hermanos. Es por eso que yo te invito en este momento, que tú aceptes la palabra de Dios, aceptes con obediencia, con humildad, como lo hizo Gabriel. Gabriel no estuvo cuestionándole a Dios, simplemente obedeció. Y fue y enseñó a Daniel la profecía, hermanos, la visión, siendo él el más encumbrado de los ángeles de todo el universo, el más poderoso. Y a veces nosotros los seres humanos estamos pensando que somos más que los demás porque tenemos un título profesional, una licenciatura, una maestría, un doctorado. Miramos a los demás por debajo de los hombros, o porque simplemente tenemos más experiencia, o simplemente porque nuestro apellido, dizque, es un apellido europeo, qué sé yo, hermanos queridos, o porque nuestra piel es un poquito más clara que los demás. Pensamos que somos mejores que los demás. Hermanos, esa es la tragedia del ser humano. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estudiaba, allá en la Universidad Adventista, había grupitos. Solamente los que tienen pelito castaño se juntaban. Solamente los que tienen ojos verdes, ojos azules se juntaban. No miraban a nadie más. Los que éramos más prietitos, no a un costado, considerados menos. O los que viven en la punta del cerro, a esos peor. Ni siquiera se les dirigía la palabra. Dios mío, ¿dónde estamos?
Ese es el cristianismo que tenemos hoy. Falta un reavivamiento de unirnos como hermanos, sentirnos que somos uno. Si el ángel más encumbrado del universo no tuvo vergüenza, por decir así, de hacerse sencillo y condescender con Daniel como un niño y explicarle la profecía, ¿qué somos nosotros? Si Cristo mismo bajó del cielo, de su trono, del trono de luz, de su reino sempiterno y eterno, adorado por los ángeles del universo entero, vino a hacerse un niño. Hermanos queridos, esa sencillez, esa humildad necesitamos. Que Cristo nos quebrante nuestro orgullo, hermanos míos. Todos tenemos que empujar este carro que es el mensaje de salvación para el mundo. Aquí no hay protagonistas, aquí el único protagonista es Cristo Jesús, a Él la gloria para siempre. No tiene sentido la explicación de la profecía si no caemos a los pies de Cristo. No tiene sentido que usted sepa al revés y al derecho las profecías si no ha caído a los pies de Cristo, si no manifiesta el carácter de Cristo. A Él la honra, el carácter de Cristo. Son las vestiduras blancas que el Señor nos ha prometido si es que nos rendimos a sus pies. Es por eso, hermanos queridos, que Jesús, preocupado por Daniel como se preocupa por ti, le mandó a Gabriel para que le enseñara. Y el Señor está mandando tal vez a este humilde servidor, tal vez a otro pastor o a un hermanito laico o a quien sea. El Señor está preocupado por ti porque Él quiere que tú aprendas la verdad, el mensaje de salvación. No te olvides de eso, el Señor está interesado en ti. Queridos hermanos, seguimos con la explicación. En el versículo 19 del capítulo 18 de Daniel, miren lo que dice. Y él me dijo, entiende, hijo de hombre. Gabriel, el ángel Gabriel, está diciendo a Daniel en el capítulo 8, versículo 17. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión de las 2300 tardes y mañanas, este cuerno pequeño, todo lo que había recibido el cuerno pequeño, esas eran profecías que se iban a extender hasta el tiempo del fin. El versículo 19 de Daniel capítulo 8 dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Acuérdense, tiempo del fin. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas de Daniel 8:14, ahora en el versículo 26 de Daniel capítulo 8, el ángel Gabriel le sigue explicando a Daniel y le dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esto no era cuestión de 3 años y medio, hermanos. Esto no era cuestión de 2300 días. Que son unos cuantos años literales. No, esto era una profecía abarcante de miles de años. ¿Okay? Por eso es que dice, porque es para muchos días, es para el tiempo del fin. Daniel capítulo 8 es para el tiempo del fin. Estas profecías iban a irse sucediendo en la historia a lo largo de los siglos. Y el tiempo de fin todavía no ha llegado. No ha caído la roca de Daniel capítulo 2. No ha venido, hermanos, la destrucción del cuerno pequeño y no se nos ha entregado el reino a los santos, como termina el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 8 también, que es para el tiempo del fin, porque es para muchos días esta enseñanza, esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. Daniel 2, Daniel 7 y 8 son profecías que abarcan muchos años, que llegan hasta el tiempo del fin. Ahí quiero hacer hincapié. Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño porque duró apenas unos cuantos añitos, hermanos queridos, ¿ok? Él no pudo ser jamás el cuerno pequeño porque las profecías de Daniel, tanto de las bestias, tanto del cuerno pequeño, son largas, son profecías de tiempo extenso que llegan hasta el tiempo del fin. Son de siglos, duración de siglos. Estos poderes no son un rey por ahí que gobernó un par de años o 10 años, una década, ya está. No, hermanos queridos, es imposible que se pueda aplicar esta profecía del cuerno pequeño a Antíoco Epífanes, porque Daniel 2, 7 y 8 están hablando de profecías de larga extensión que van hasta el tiempo del fin. Daniel 2, miren, versículos 44 y 45, nuevamente volvemos para entender lo que sucede.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, Dios va a levantar su reino y eso no ha llegado todavía. Dios no ha levantado su reino todavía. En la segunda venida de Cristo, Cristo va a terminar, va a pulverizar, va a desintegrar a los reinos que han existido a lo largo de la historia, y Él va a establecer su reino que no será dado a otro reino, será un reino eterno. La caída de la roca fue desprendida del cielo no con mano humana, es algo sobrenatural. Es la destrucción que viene, segunda venida de Cristo. Es el fin de la historia de esta tierra. La caída de la roca. Por eso que termina así Daniel capítulo 2. No con mano humana, fue desprendida del cielo, dice. Y esto va a suceder en lo porvenir. Aún nosotros todavía lo estamos esperando. ¿Cómo va a ser Antíoco Epífanes, que ya murió, hermanos, 2 siglos antes de Cristo? Imposible. Las profecías de Daniel capítulo 7 y 8 son abarcantes, y la del 2 también abarcan hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Yo estaba, hermanos, en una iglesia y había ahí 3 hermanos líderes que decidieron dirigir su propia iglesia. Tenían como más de 100 miembros. Y siempre me hablaban, me decían: pastor, queremos que usted venga a visitarnos. Yo iba a visitarlos, no tenía ningún prejuicio, porque para predicar la palabra de Dios, si me dicen venga a predicar acá, yo voy y predico la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser regada, expandida. Claro, con permiso, si me dan permiso yo predico, no tengo ningún problema. Claro que si no me invita el otro predicador, yo no voy a ir a entrar a su casa, porque ustedes saben, por ética, si hay un pastor que no me invita el pastor, yo no puedo entrar allí, tiene que invitarme el pastor, y así es por ética pastoral que tenemos que conservar ese cuidado. Pero estos hermanos eran los líderes de esa iglesia y me invitaban siempre. Yo iba y les predicaba de profecías, les predicaba la palabra de Dios, quedaban muy contentos, pero siempre me comentaban, me decían: nosotros no necesitamos pastor, no conocemos el plan de evangelismo, nosotros tenemos experiencia de años en la iglesia, no necesitamos pastor, me decían así. Yo solamente me reía. Bueno, hermanos, no hay problema, depende de ustedes son los que dirigen el grupo. Me daba lo mismo en realidad, ¿no? Pero siempre ellos me manifestaban eso, ¿no? Una vez me llama el hermano, el que era más fogoso, el más conocedor de la palabra, me llama asustado, me dice: pastor Aponte, mire, tenemos una situación, queremos que venga, por favor, el sábado, me dice, nos haga una semana de oración, pero una semana profética de oración. Y le digo: ¿pero por qué estás tan alarmado? Y me dice: no, es que pastor, aquí ha venido el sábado, han venido 2 hermanos, me dice, bien encorbatados, bien al traje, han venido, nos dijeron que eran adventistas, y como los vimos nosotros bien hablados, bien presentables, le dimos el púlpito a uno de ellos. Y él habló una profecía impresionante, y en la tarde reunió a la iglesia, nos dijo: vamos a invitar en la tarde también para estudiar. Venimos en la tarde pensando que era un hermano adventista, y él nos ha hablado, pastor, algo. Él presentó el sueño del Daniel capítulo 2, pero que la caída de esa roca, comenzó a explicar, no era la segunda venida. Nos dio una explicación completamente contraria a la que sabemos nosotros los adventistas. Así que, pastor, estoy confundido, me dice, los hermanos han quedado confundidos. Yo le digo: ¿y qué? ¿No necesitaban pastor? Pues no decían ustedes que no necesitaban pastor. Y él se ríe: no, pastor, sí, yo sé, pero queremos un pastor que usted nos venga a explicar. Pues, pastor, mire, usted es un pastor que conoce. Bueno, yo le dije de broma: no hay problema. Le digo: está bien, hermano, pero este sábado no puedo. Me dice: ¿cuándo puede? Yo le digo: mira, yo puedo dentro de un mes. En ese tiempo yo viajaba mucho. Y bueno, dentro de un mes llegué. Yo ya sabía qué había pasado, porque yo sé quiénes enseñan esa supuesta profecía de Daniel capítulo 2, diciendo que la caída de la roca no es la segunda venida de Cristo. Tal vez en algún momento toque eso. Yo ya sabía que eran davidianos, los davidianos. Y hay un señor muy famoso allí, hermano, que yo quisiera que no lo vean. Si usted conoce bien, pero mejor, ¿para qué sentarse, perder el tiempo en ver el error? Vea la predicación correcta, no el error. A no ser que usted esté haciendo una comparación, lo vea a este señor Enoch Martin. Enoch Martin también le llaman Enoch Marshall, se pone ese nombre. Pero Enoch Martin es un hombre de barba larga,
muchacho, un joven, tal vez está más joven que yo, él presenta profecías y él es davidiano, pero él se hace pasar por adventista del séptimo día. Y ha confundido a muchos hermanitos. ¿Para qué perder el tiempo escuchar a un hombre que te va a enseñar el error? Ahora, si tú estás haciendo una comparación de las doctrinas de los davidianos con los adventistas, bueno, verlo para que escuches y veas los errores y te des cuenta y compares con la verdad. Pero no tiene sentido estar perdiendo el tiempo. Entonces yo sabía que este hermano había llegado a uno de sus seguidores, un par de sus seguidores de la iglesia de los davidianos, había llegado a esa iglesia adventista. Porque ya sabían que como no tenían pastor, eran presa más fácil para llegar y confundir a la congregación. Y que realmente estaban confundidos, porque hermanos, yo tuve que batallar esa semana explicando y sacaban sus argumentos, ya habían sido envenenados muchos de ellos. Lo lindo es que quedaron con la palabra de Dios. Sabían, se dieron cuenta. Oramos esa semana, pasamos una linda semana y quedaron fortalecidos estos hermanos, sinceramente. Volvamos nuevamente al punto. Daniel capítulo 2 nos dice, el sueño de Nabucodonosor es una profecía abarcante que va hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Vamos a seguir con la siguiente. Miren, el versículo 45 de Daniel capítulo 2 dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. En hebreo es aharai, lo porvenir, el futuro. ¿Qué más? Daniel capítulo 8, versículo 19 dice, porque eso es para el tiempo del fin. También se emplea la palabra hebrea aj, que significa tiempo del fin. Es la raíz de la palabra aharai. Es el tiempo del fin. Daniel capítulo 7 ahora nos dice esto. Daniel 7, 17 y 18 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7 nos dice cómo termina. Termina con los santos poseyendo el reino, o sea, en el fin del mundo, cuando Cristo venga con su reino a dárselos a sus santos. ¿Ven que estas profecías no acaban en un rinconcito en la historia? No, terminan la historia de esta tierra, llegan hasta el fin de la historia de este planeta. Ok, hermanos, aquí se les entrega el reino, el Altísimo, les entrega el reino a sus hijos, el reino eterno que no será dado a otro reino. Amén. Vamos a ver otro texto. Entonces Daniel dice en el capítulo 7, tuve deseo de saber la verdad. Estoy leyendo, hermanos, los versículos 19 al 25 de Daniel capítulo 7. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras. A Daniel le llamó la atención la 4ª bestia, porque la 4ª bestia era más poderosa, más horrible, hacía más daño que lo que había hecho Babilonia, Medo-Persia, Grecia. ¿Ok? Acuérdense de eso. Si Antíoco Epífanes, que fue un rey seleucida de la dinastía de los griegos, sería el cuerno pequeño, hermanos, pasaría desapercibido. Nadie se daría cuenta de que existió. Pero este cuerno pequeño que surge de Roma, que es la Roma papal, porque era más poderoso que Babilonia, más poderoso el cuerno pequeño que Medo-Persia, más poderoso que Grecia. Era un rey poderosísimo que iba a abarcar el mundo entero. Sigamos leyendo. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Se dan cuenta de quién está hablando? Antíoco Epífanes no fue más grande ni siquiera que Lisímaco, el general griego, ni siquiera que sus compañeros. Hermanos, aquí está hablando de un rey más poderoso que Alejandro el Grande. Y es diferente, no solamente es un poder político, es un poder religioso. Ya vamos a verlo dentro de poco. Sigue diciendo Daniel, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta profecía de Daniel capítulo 8 y Daniel 7 abarcan hasta el fin, hasta que reciben el reino los santos del Altísimo. No es
una profecía de unos 5 o 10 años. No, hermanos queridos, una profecía de milenios, de siglos de extensión. La cuarta bestia dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esa es una expresión de siglos de duración. Tiempos y medio tiempo. Son más de 1000 años. Ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Daniel 7:14 dice así: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino de Dios. Así termina Daniel 7, con el reino de Dios, que es dominio eterno, que no será dado a otro reino. ¿No dice así Daniel capítulo 2? De la misma manera Daniel capítulo 7 y capítulo 8 nos habla de una profecía extensa que va hasta la caída de la roca, que va hasta la entrega del reino de Dios por parte de Cristo en su segunda venida, para su pueblo, para los santos. Así que estas profecías, hermanos, hablan de algo extenso. Son profecías de larga duración, imposible que se pueda colocar a Antíoco Epífanes, que no gobernó ni más de 10 años, hermano querido, ponerlo a Antíoco Epífanes como el representante del cuerno pequeño. Imposible. Es que, hermanos, miren, yo tengo aquí un papelito. Muchos cristianos, muchos, y tal vez muchos de los que me estén mirando, están mirando así la profecía. Están estudiando así la profecía. Miran un detallito, agarran unas cuantas citas de la hermana White y están leyendo así. Y esos enseñan y dicen: esa es la verdad, y yo lo he leído y esa es la verdad. Y no se dan cuenta que ese poquito que han leído, que han visto, con este papelito, con este tubo, han visto así. No se dan cuenta que ese tubito que han visto, ese puntito que han visto con el tubo, está contradiciendo a todo el bagaje general de textos y de citas del Espíritu profesional. Nosotros nunca tenemos que mirar la verdad con un tubo, estudiar la profecía con un tubo. No, tenemos que mirar, hermanos, el panorama general para darnos cuenta qué piezas en el rompecabezas falta para colocar en su lugar y entender toda la concatenación, todo el enlazamiento de los eventos. Por eso es que hay mucha contradicción, nos contradecimos. ¿No se han dado cuenta? Hay hermanos que andan diciendo: no, esto es así. No existe el Espíritu Santo. No se dan cuenta que al rechazan al Espíritu Santo, no hay lluvia tardía entonces. No hay sellamiento entonces. Entonces no hay 144,000. No hay fin del tiempo. O sea, no hay nada. ¿Por qué? Porque miran por un tubo la profecía. Tenemos que entender el panorama completo. Es por eso que y discuten y se agarran, se atrincheran a pelearse, hermanos, que están muy mal, porque eso no refleja el carácter de Cristo, porque estamos cometiendo ese error. Tenemos que ser más serios, estudiosos más serios de la profecía, de la palabra de Dios, mirar el panorama general para no entrar en contradicciones o en incongruencias. Estas profecías son de largo alcance. Daniel 7:26 también, Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ven que el cuerno pequeño dura hasta el fin, porque llega al fin, Cristo viene y le quita su dominio y lo arruina hasta el fin. Ese es el fin del mundo. El cuerno pequeño no es que duró 10 años, 20 años y ahí quedó. No, hermanos, el cuerno pequeño tanto dura por cientos y siglos de años que llega hasta el fin cuando venga Jesús. Incluso nosotros todavía no hemos visto el fin, no ha venido Jesús. Sigamos leyendo. Daniel capítulo 8 muestra lo mismo, que es una profecía de largo alcance. Estoy leyendo Daniel 8:25 al 26. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, está hablando del cuerno pequeño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ven que la roca que cayó y destruyó a la estatua de Nabucodonosor, que soñó Nabucodonosor, ven que la roca cayó no por mano humana, cayó sobre los pies y destruyó, pulverizó la estatua, que es la historia de esta tierra. De la misma manera,
dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estas profecías, hermanos, incluyendo el cuerno pequeño, son de largo alcance. Vamos a ver este cuadrito que nos hace entender mejor. Una comparación de Daniel 2, 7 y 8. Hemos visto la comparación de Daniel 2 y 7 anteriormente, hace un momento. Ahora miren que ya Daniel capítulo 8 no entra hablando de Babilonia porque ya había caído el imperio babilónico. Entra hablando del carnero, ¿ok? El carnero que representa a Medo-Persia. Bien claro lo anuncia el texto. No estoy para explicarles esas cosas, no es mi intención, pero ya tomamos por sentado porque el mismo capítulo 8 dice que es Medo-Persia, son los reyes de Media y Persia. El carnero, luego viene el macho cabrío, que tenía un cuerno prominente en su cabeza, que es Alejandro el Grande, es el imperio griego. Fue quebrado este cuerno grande, Alejandro Magno murió muy joven, un poco más de 30 años. Alejandro el Grande, al morir, surgieron 4 generales que se repartieron, se dividieron el imperio griego-macedónico en 4 direcciones: Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Entonces de ahí vemos la cuarta bestia, que es el hierro de Daniel 2, la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, que representa a la Roma pagana. Luego en Daniel 8 nos habla que ese cuerno pequeño es la misma cuarta bestia, pero la resume. Daniel 2 nos habla del hierro y el barro, que es el periodo de los pies, que es el cuerno pequeño. Ahora miren, hermanos, en Daniel 7 el cuerno pequeño se muestra después de la Roma pagana, que cayó en el año 476. Yo menciono el juicio en el cielo en el cuadro, pero continúa. Mientras el juicio comienza en el cielo, el cuerno pequeño no para su dominio. Ha parado su dominio en 1798, sin embargo recupera la herida de muerte. Ahí ya entramos a ver Apocalipsis capítulo 13. La herida mortal fue sanada. Es importantísimo entender que los pies de barro con hierro, el hierro sigue siendo hierro hasta el fin, hasta que caiga la roca. Por eso es que hemos colocado, el cuerno pequeño continúa. Hoy está el cuerno pequeño en el mundo, está trabajando, está tejiendo el último golpe fatal, que es el nuevo orden mundial. Pero el juicio a la vez está sucediendo en el cielo. Comenzó en 1844, pero el cuerno pequeño siguió en esta tierra, aunque débil, aunque recuperándose, aunque tomó sus poderes en 1929, cuando le fueron entregados los territorios del Vaticano por Benito Mussolini. Continuó sanándose de la herida mortal y ha continuado, hermanos, hasta hoy. El juicio en el cielo también ha seguido desde 1844. ¿Ok? Por eso coloco los dos, el cuerno pequeño y el juicio en el cielo. Pero el cuerno pequeño en Daniel 8 continúa su obra. El cuerno pequeño es la Roma papal, es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8, y el juicio en el cielo es el sinónimo de la purificación del santuario del capítulo 8 de Daniel. ¿Ok? El juicio en el cielo en Daniel 7 y es la purificación del santuario. Es lo mismo, son sinónimos, ya lo vamos a ir viendo después. Pero quiero que vean aquí que estas 3 profecías, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, son, hermanos, son de alcance mundial, de alcance milenial. Terminan con la segunda venida de Cristo, la caída de la roca, el reino eterno de Dios, en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 7, y la caída de la roca en el capítulo 2. Hasta ahí. Y llega el cuerno pequeño. Dense cuenta que el cuerno pequeño no puede ser un rey muy inferior, sin mucho poder, un rey que tuvo una presencia pasajera con su poderío, con su reino muy limitado, tanto geográficamente como militarmente, como lo fue Antíoco Epífanes. Aquí estamos hablando de un cuerno pequeño que es mucho más poderoso que el león con alas, que el leopardo, que el oso y que la bestia espantosa. Diferente y mucho más poderoso, porque ninguna de las bestias, ni siquiera la bestia espantosa que representa Roma, hablaba con boca de hombre. Este poder, este cuerno pequeño, habla como boca de hombre y lucha contra el Altísimo, contra el príncipe de los príncipes. O sea, está hablando de un poder poderosísimo, valga la redundancia, mucho más fuerte que las bestias anteriores. ¿Ok? Ahora vamos, hermanos, miren, por eso es que quiero resaltar aquí este cuadrito. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. En Daniel 2, los poderes son terrenales. Están allí gobernando, que son las piernas de hierro, desde el versículo 37 al 43 de Daniel capítulo 2. Y luego viene la intervención sobrenatural de Dios, la caída de la roca, no por mano humana, en los versículos 44. Daniel 7 lo mismo, habla de poderes terrenales como lo es el cuerno pequeño que continúa
hasta el fin, hasta que llega el reino de Dios, que es la intervención sobrenatural de Dios que les da el reino, trae el reino de Dios en la segunda venida de Cristo y se la entrega a sus santos. Y ese es el reino eterno que no va a ser dado a otro reino. Daniel capítulo 8 habla de poderes terrenales, que es el cuerno pequeño, nuevamente, versículos 20 al 25, que hará lo que quiera, matará a los santos del Altísimo, cambiará los tiempos de la ley, etc. Pero hasta que el Dios eterno le pondrá fin al cuerno pequeño, lo va a castigar y lo va a destruir y pondrá el reino eterno de Dios que durará para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el alcance de las profecías de Daniel 2, 7 y 8. Son profecías que sus protagonistas, que son el cuerno pequeño, que es básicamente el cuerno pequeño y las bestias anteriores, pero el protagonista principal de estas profecías es el cuerno pequeño que va hasta el fin. O sea, hoy estamos viendo al cuerno pequeño en su poder, que está engrandeciéndose más y más y más, porque todavía no ha venido el fin, todavía Cristo no ha traído su reino, ¿ok? No puede ser un rey pasajero Seleucida como lo fue Antíoco Epífanes. Daniel 12 también nos habla. Miren Daniel 12, primera parte en Daniel 12. Versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo es un tiempo futuro, será tiempo de angustia, y todo cristiano sabe que todavía el tiempo de tribulación no ha venido, hermanos. Incluso los dispensacionalistas, los evangélicos dispensacionalistas, creen que los 7 años de tribulación final están en el futuro. Todos sabemos, todo teólogo serio sabe que el periodo de tribulación todavía está en el futuro, no ha venido. Y Daniel 12 nos está hablando de un periodo de tribulación en el cual van a ser libertados. El pueblo de Dios va a ser libertado de la esclavitud de esta tierra. Eso todavía está en el futuro. Así que estamos todavía viendo el cumplimiento de Daniel. Las profecías de Daniel se extienden hasta el fin. Y ese es el propósito de este tema, hermanos, que tú comprendas, veas el panorama general y te des cuenta cómo se maneja el libro de Daniel, cómo lo podemos entender mejor y cómo no puede ser un rey que duró apenas más de 10 años, su gobierno pasajero y sin importancia. Nadie se hubiera enterado de la existencia de Antíoco Epífanes si no hubiera hecho algunas cositas con el templo de Jerusalén, con los judíos, en el siglo II a.C. ¿Ok? Sigamos leyendo. Número 2, versículo 2 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección. ¿Ya hubo la resurrección? No, eso está en el futuro. Miren cómo se extienden las profecías de Daniel para el futuro, para el fin del tiempo. Y ese fin del tiempo todavía no ha llegado. Número 3, versículo 4 de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 8:17 también nos habla de lo mismo, porque la visión es para el tiempo del fin y se utiliza la misma frase, tiempo del fin, en Daniel 12:4 y en Daniel capítulo 8, versículo 17. La misma frase en hebreo, tiempo del fin. Número 4, Daniel 12, 8, 9 y 13. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Daniel, hermanos queridos, iba a descansar, pero se iba a levantar en la resurrección para recibir su herencia. ¿Cuántos cristianos han sido engañados en cuanto a esto? De pensar, de haber dividido al ser humano en dos componentes, la materia y el espíritu, y pensar que cuando muere una persona, muere la materia y el espíritu es algo inmaterial, airoso que sale, es un gas que sale, se va, pero es la persona, pero ya no, ya sin cuerpo, y se va al cielo. Otros piensan que se va a un infierno si fue malo, pero yo hasta ahora en mis 51 años no he escuchado en los servicios fúnebres, tanto adventistas, por supuesto, ya ahí es sobreentendido, pero servicios fúnebres seculares, jamás he escuchado al sacerdote, ni al párroco, ni al pastor evangélico en un sepelio diga:
Lo sentimos mucho, amigos queridos, a su congregación o a los asistentes al funeral, y diga, si murió algún político que todo el mundo supo y que era un corrupto, que este párroco diga, lo sentimos mucho, pero oremos para que salga del infierno este señor que acaba de morir. No, yo no he escuchado. Todos dicen que Dios lo tenga en su gloria. La mentira se ha esparcido, hermanos. Daniel aquí nos da una evidencia de que él iba a morir. Le dice, tú irás, reposarás. La muerte es un sueño. Iba a descansar Daniel, pero se iba a levantar al fin de los días a recibir su herencia. ¿Tú tienes algún familiar que ha fallecido? No te entristezcas. Ese familiar, si fue fiel a Dios, si aceptó a Cristo como su Salvador, se va a levantar para recibir su herencia. La vida eterna es esa herencia. Oh, mis hermanos, este COVID-19 ha llevado a muchos de nuestros familiares al descanso. Yo mismo he perdido a mi hermana y a mi madre. Doloroso, hermanos, pero quiero decirles que hay esperanza. Así como Daniel se fue al descanso después de sus 90 y tantos años, descansó en paz, pero ahí no va a quedar, está en el polvo. Su cuerpo se ha ido al polvo, pero su memoria, Cristo la tiene y Dios lo va a resucitar nuevamente y lo va a levantar. Daniel va a levantarse resplandeciente para recibir la herencia que es la vida eterna, el reino de Dios de la cual él vio en estas profecías. Así que no tengas pena, hermano. Yo sé que tú tienes tristeza. Yo también me lleno de tristeza, me da melancolía y a veces derramo mis lágrimas. Pero, hermanos, hay esperanza en Cristo, que no todos dormiremos, sino que nos vamos a levantar para recibir la herencia en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Hoy sufrimos, hoy pasamos tristezas, hoy pasamos enfermedad y muerte incluso. Pero Cristo nos ha prometido vida eterna. Por eso que el ángel le aseguró a Daniel, le dijo, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Gloria a Dios por eso. Gloria al bendito Señor. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño, hermanos? Hemos visto, hermanos, el alcance universal, el alcance milenial de estas profecías. Este cuerno pequeño tenía que ser más importante que Babilonia, más poderoso que Medo-Persia, más abarcante que Grecia. Los historicistas dicen que Alejandro el Grande, el rey de los griegos, si hubiera sabido que podía ir a la luna, la hubiera conquistado, porque tenía una ambición de conquistador, era un conquistador nato, pero murió en su apogeo. Queridos hermanos, el cuerno pequeño iba a ser más extenso que Grecia, más poderoso que la bestia espantosa, más terrible, iba a hacer más cosas. No podía ser Antíoco Epífanes. En el video siguiente les voy a explicar quién es este cuerno pequeño, qué es lo que hace y quién es Antíoco Epífanes, qué es lo que hizo Antíoco Epífanes. Y vamos a hacer una comparación entre el papado, el cuerno pequeño, que sin lugar a dudas muestran claramente, detalle por detalle, al papado, hermanos, como el cuerno pequeño. Todos los reformadores protestantes miraban al papado cuando veían la descripción del cuerno pequeño en Daniel y también en Apocalipsis, la bestia. Y miraban al papado que gobernaba y hablaba como dragón y ataba y desataba en el mundo entero. Y los reyes de la tierra se le sujetaban y eran dominados por los papas en la historia. Y como condujo a millones, más de 5 millones de cristianos murieron bajo el nombre de Jesús de esta iglesia cristiana. En el nombre de Jesús eran muertos, quemados vivos, torturados, empalados. Y todos los reformadores se asustaban, decían, este es la bestia, este es el anticristo, este es el cuerno pequeño de que habló Daniel. Sin embargo, hermanos queridos, hoy los cristianos hemos sido engañados. Estoy refiriéndome a los cristianos en general. Han sido engañados y han quitado sus ojos del verdadero objeto de la profecía y lo han dejado allí. ¿Saben por qué? ¿Por qué, hermanos? Miren, es como si yo me iría por un caminito de un pie de ancho. Estoy manejando bicicleta y cuando estoy yendo por este caminito encuentro una roca, una piedra que no me deja pasar. Esa piedra está con lodo, con barro. He intentado moverla para que me deje pasar y no. Pero me doy cuenta que aquí al costado de la derecha hay otro caminito que no tiene ninguna piedra. Entonces, ¿qué hago? Más fácil. Opto por el camino más fácil, más sencillo. Digo, ¿por qué me estoy matando, quitando esta piedra, manchándome, embarrándome? No sé, aquí está el otro camino, me voy por el otro camino. Aunque el otro camino me conduzca
a un fin desconocido, veo que este camino no lo sigo porque hay una piedra. Esa piedra de toque la encuentran los teólogos evangélicos. Cuando están estudiando, estamos de acuerdo, ellos están de acuerdo con el sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2 de Daniel. Ellos están de acuerdo que la cabeza de oro era Babilonia, que el pecho de plata era Medo-Persia. Están de acuerdo que el vientre de bronce era Grecia. Pero cuando llegan a Roma, dicen, era Roma. No. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque han encontrado esa piedra de toque. Y esa piedra de toque es el sábado. La doctrina del sábado. Están en Daniel capítulo 7 estudiando estos teólogos evangélicos en los seminarios bautistas, en las universidades evangélicas. Y están allí. Aceptan, dicen, el león con alas es Babilonia. Identifican de inmediato. El oso con las 3 costillas entre sus dientes es el imperio medo-persa. Miren, este leopardo con 4 cabezas, 4 alas es Grecia. Indudablemente es Grecia. Ok. Pero cuando llegan a la bestia espantosa, dicen, no, este es un poder terrible. Este es Antíoco Epífanes. Es más fácil tomar Antíoco Epífanes. Este es el cuerno pequeño que hablaba, persiguió a los santos. Sí, este es y ahí se quedan, hermanos, estancados. Dicen, el resto será, Dios se encargará. Y lo dejan al vacío el estudio de la profecía. Por eso que en las iglesias evangélicas no existe el estudio de profecías. Y andan especulando cuando se levanta un rey árabe por ahí que se opone a Dios. O andan por ahí especulando, hermanos. No hay palabra de Dios correcta, verdadera, porque no quieren aceptar la piedra de toque que es el sábado. Porque si tienen que ponerse a identificar al cuerno pequeño como el papado, se van a dar cuenta que el cuerno pequeño cambió el sábado al domingo, cambió la ley. Y ahí, hermanos, les va a doler en su orgullo. Por eso es que yo les hablaba al comienzo de este tema, del orgullo, hermanos. Hay millones de personas que se van a perder por su orgullo. Y hay millones de personas que van a ser engañadas y van a pensar que están en la verdad. Por eso que, hermanos queridos, en Mateo capítulo 7, versículos 18 en adelante, el texto, hermanos, está el reclamo que le hacen a Cristo, gente sincera después del milenio. Ellos piensan que van a resucitar cuando Cristo venga, resplandecientes para vida eterna, pero no resucitan ahí, siguen durmiendo. Después de los 1000 años en el cielo, viene Jesús por tercera vez con sus santos a la tierra para juzgar y resucitar a los impíos y darles la paga final por sus pecados. Entonces ahí resucitan estos pastores evangélicos, estos cristianos que murieron creyendo en el error, pensando que van a resucitar cuando Cristo venga, pero resucitan en la tercera venida de Jesús. Y ellos resucitan y dicen, no son vestiduras resplandecientes que tengo, no hay luz, está todo oscuro. Y resucitan así como zombies, todos carcomidos, con las mismas enfermedades, con las mismas dolencias. Pero miren, conservo las arrugas, como fui puesto en la tumba, así resucito. Entonces van a ir a reclamar a Jesús y van a mirar a Cristo en la muralla de la Nueva Jerusalén, que se va a descender sobre el monte de los olivos, que se va a partir en dos y ahí va a caer la Nueva Jerusalén. Y van a ver allí, a Jesús, y van a decir, los santos están allí. Señor, pero yo debería estar dentro de la ciudad, no aquí afuera, no con esta enfermedad que me llevó a la tumba. Señor, no profetizamos en tu nombre. Y ahí comienza Mateo capítulo 7, versículos 18 al 22, a cumplirse con exactitud. Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no estudiamos la profecía, no predicamos la palabra, ¿acaso? ¿No entendimos acaso? Mis hermanos, y Cristo les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hoy es el momento en que usted y yo tienen que estudiar la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No para confiar en un hombre, no para confiar en ninguna iglesia, tenemos que estudiar la palabra de Dios para no chasquearnos después. Porque tal vez estemos viviendo en una mentira, estemos pensando que estamos en lo correcto. ¿Y quién te puede decir que estás en lo correcto? ¿Yo? ¿El párroco de la esquina? ¿El sacerdote? ¿El pastor de la iglesia bautista o nazarena o presbiteriana? ¿O el sacerdote ortodoxo? No, es Cristo a través de la Biblia. Es la Biblia la que te tiene que decir si usted está listo para el cielo, si usted está en el camino correcto. Mis queridos amigos, el Señor te llama para que tú aceptes el mensaje de salvación.
tú decidas en tu corazón conocer más de la palabra de Dios, pero no conozcas más de la palabra de Dios simplemente por un conocimiento intelectual, simplemente para saber más que los demás. No, conoce la palabra de Dios para caer a los pies de Jesús, para prepararte para el cielo, y no solamente para eso, sino para compartir con los demás este mensaje que necesita ser compartido. La verdad del santuario en el cielo, la verdad del juicio investigador, hermanos, ha sido atacada por el enemigo durante estos últimos 2 siglos, porque es la verdad que tiene que llevar al mundo. Y te voy a decir por qué. Yo termino aquí. Cuando tú escuchas que el mensaje de Jesús te ama, un mensaje del pastor Bollón, por ejemplo, que él predica mucho del amor de Jesús, y son temas maravillosos, lindos. La gente va a Jesús y dice: qué lindo Jesús, sí, qué bonito, Él me ama. Y piensa la gente, si se queda con ese tipo de mensaje, piensa la gente que, bueno, Jesús me ama, me va a pasar por alto, el Señor no va a ser tan exigente conmigo, el Señor me va a entender. Y la gente se queda en un entorno romántico, en un entorno emocional nada más, pensando que Jesús es como un papá que perdona a sus hijos, ama al hijo y que le hace pasar por alto sus cosas malas y qué sé yo. Pero ese mensaje que predica el pastor Bollón y la mayoría de pastores adventistas es un mensaje incompleto. Es bonito, es maravilloso. Sí, es verdad, es la verdad que se predica, pero falta el complemento, falta la otra parte de la verdad. Es como si yo me iría a una boda, pero antes de ir a la boda le prometo a la novia, le digo: mires, amiga, no te preocupes, para tu boda yo voy a poner el pastel, el bizcocho o el cake. Ok, perfecto. Y así quedamos. Y cuando llega el momento antes de que comience la boda, yo llego con el famoso pastel, pero llego un pedacito de pastel nada más, una tajada de pastel. Y la novia se asusta. El novio sale y me dice que ese es el pastel. Por favor, ¿qué pasó? ¿Te lo comiste? No, yo les prometí el pastel, pero no todo. Es de la misma manera. Esas predicaciones que hace nuestro pastor Bollón y otros pastores del amor de Jesús, del evangelio, de las cositas de Jesús, de las parábolas, son lindos mensajes maravillosos, pero es como solamente la tajada del pastel. Falta el resto del pastel, que es el estudio de las profecías, el estudio de la doctrina. ¿Me explico, hermanos? Eso necesitamos entender. Porque mira, hermano, si tú entiendes que Jesús te ama, vas a ir divagando, pensando emotivamente, emocionalmente, que Jesús te va a pasar por alto. Pero cuando tú vas a ver el resto del mensaje de la Biblia, que es el santuario, que es importantísimo para nosotros, te vas a dar cuenta que Cristo no te va a pasar por alto ni un solo pecado. Y eso te va a llevar a caer a los pies de Jesús, a orar fervorosamente y a entregar tu vida a Cristo. Porque tú vas a darte cuenta que el Señor no te va a pasar por alto ni un pecado. Porque has visto lo que es la presencia de Dios mediante el santuario. Has visto cómo el sumo sacerdote, al entrar a la presencia de Dios, si tenía un solo pecado, caía como muerto. No importaba quién sea. Hasta el mismo Moisés hubiera caído como muerto si tenía algún pecado. Eso te enseña el santuario. Por eso es que el diablo se ha encargado de ocultar esta verdad del juicio investigador del santuario. Y solamente les ha dejado el pedacito del pastel a la gente. Jesús, 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 Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, para que la gente esté emocionada y diga: no, el Señor me va a pasar por alto mis pecados. Dios es bueno, Dios es lindo. Amén, gloria a Dios. Y bonito, qué emoción, qué alegría, aleluya. Sin darse cuenta que están yendo a la perdición, pensando que Cristo les va a cubrir sus pecados. Y Cristo no nos va a cubrir nuestros pecados. Cristo nos quiere quitar nuestros pecados, que nos apartemos de nuestros pecados. Y eso lo vamos a entender cuando estudiemos el santuario, cuando estudiamos la otra parte del pastel, que es la mayor parte del pastel. Ahí vamos a entender esas verdades y nos vamos a entregar a Cristo de todo corazón. Es por ello que se ve mucha frialdad, se ve mucha mundanalidad, mucha trivialidad entre el mundo cristiano, en las iglesias evangélicas, tanto como en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque no han comprendido la seriedad de lo que es la salvación. Oh, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios pueda abrirte los ojos y puedas decidir continuar estudiando la verdad del santuario, continuar estudiando estos temas que nos van a convencer que estamos pisando terreno sólido. Que Dios te bendiga. Y si tú quieres conocer más
Continúa sintonizando nuestro canal en YouTube, continúa viendo nuestra página web lahora11.com. Llámanos, ahí está nuestro teléfono. Usted ve a lo largo del tema, usted ve nuestros teléfonos. Si quiere colaborar con nuestro ministerio para continuar predicando a más personas, apóyenos con sus finanzas, hermanos. Tenemos muchos proyectos para poder seguir creciendo y difundiendo el mensaje de salvación. Necesitamos tu apoyo. Pero más que eso, hermanos, sabemos que Dios hasta de una piedra nos puede apoyar. Pero más que eso es que tú aceptes la salvación, que tú decidas en tu corazón conocer más a Cristo, ¿ok? Por eso que en nuestra página web hemos colocado temas también de otros pastores que son importantísimos para comprender la palabra de Dios. Vamos a orar. En este momento, entrégale tu corazón a Jesús y dile: Señor, voy a estudiar tu palabra, voy a conocer más la verdad del juicio investigador. Voy a darme cuenta, Señor, voy a estudiar más para darme cuenta que estoy en la verdad, no porque lo dice tal fulano o tal sultano, sino porque lo dice tu palabra, Señor, solamente tu palabra. Vamos a orar. Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en tu palabra y entender, Señor, el alcance de las profecías de Daniel 2, 7 y 8, cómo todas ellas nos llevan hasta el fin, cómo la existencia del cuerno pequeño llega hasta el fin de los días, hasta la venida de Cristo. Oh Padre, es por ello, Señor, que no hay otro poder en el mundo, y lo vamos a identificar en el próximo tema, Señor. Vamos a ir viendo punto por punto por qué el papado es el cuerno pequeño y por qué Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8. Señor, ábrenos cada día el entendimiento, que comprendamos tu verdad, comprendamos que hay un santuario en el cielo, que comprendamos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, y en el nombre de nuestro sumo sacerdote es que te pedimos y te damos las gracias en este momento. Es en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Llámenos si tienen alguna duda, llámenos o escríbanos. Allí, laverdadparahoy@hotmail.com. Ahí está en la pantalla, laverdadparahoy@hotmail.com. Y el siguiente tema vamos a tocar específicamente las características del cuerno pequeño. ¿Por qué el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 no puede ser Antíoco Epífanes? ¿Y por qué el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 sí es el papado que está en la actualidad gobernando el mundo? ¿Por qué? Vamos a verlo con la Biblia, solamente con la Biblia. Que Dios les bendiga.